Bueno, continúo. Está claro que este es uno de sus poemas más conocidos y reconocidos a lo largo del tiempo y no debe extrañarnos por qué. Para la época, para su contexto histórico y social, fue totalmente disruptivo que una mujer defendiera su posición de mujer y la posición de todas las mujeres por medio de un poema que acusa a los hombres y que los acusa nombrando las acusaciones de ellos hacia las mujeres, nombrando esas conductas que ellos acusan, pero reflejadas en ellos mismos. En definitiva, poniendo en evidencia la necedad de estos hombres, a quienes además se dirige directamente, son sus interlocutores directos, o sea, casi que les dice, che, ustedes. De paso, ahí vemos un ejemplo de apóstrofe. Entonces, o sea, fue muy rupturista y, según Octavio Paz, cito textual, en esto Sor Juana se adelanta a su tiempo, no hay nada parecido en el siglo XVII en la literatura femenina de Francia, Italia e Inglaterra. Le llama literatura femenina. Me parece que un poco se pone en juego esta tensión, este contraste que está presente a lo largo del poema, porque pone en evidencia a estos hombres que acusan en definitiva lo que ellos mismos causan. Es muy interesante que la defensa no sea, si podemos decirlo así, directa. No es que dice, mujeres, ustedes no son necias porque, no, sino que se entiende que al exponer estas conductas de ellos, las posiciona a ellas, las corre de ese lugar y de esas pretensiones masculinas que no tienen sentido. Cito textual del poema. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Es decir, no se entiende la queja por aquello que ellos mismos provocan, de ahí también la necedad. Recordemos además que Sor Juana compone este poema en medio de una sociedad en la cual la participación femenina era muy poca en todos los ámbitos de la vida social, esto, bueno, ya lo hemos visto. Por otro lado, el poema expone la doble moral de estos hombres necios porque provocan a las mujeres dependiendo de sus deseos y según la respuesta que reciben toman una postura u otra. Por ejemplo, y cita textual del poema. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Es decir, cierro cita, ¿no? Básicamente se entiende, se da por entendido, que la mujer está siempre sujeta a estas opiniones de estos hombres necios y a la vez dependían del deseo de cada uno de estos hombres para ser considerada de tal o cual manera. Es básicamente como decir, bueno, al final no hay nada que les venga bien. Y desde ese lugar también se expone su necedad. Es decir, en parte se trata de evidenciar también que esa culpa que ellos adjudican a las mujeres por tal o cual comportamiento también les pertenece a ellos. Porque pareciera que en cada actitud de algunas mujeres ellos no tuvieran responsabilidad alguna, a pesar de que sean sus propios accionarios los que susciten una conducta u otra. Es decir, se pone la culpa en el lugar que les corresponde, se los hace responsables de todos esos actos que promueven. Más allá de que hoy en día tengamos otras concepciones morales, tal vez sí, tal vez no, pero digo, claramente hay una idea moral en este poema que implica tanto a hombres como a mujeres. Es decir, estas conductas de las mujeres que resultan tan cuestionadas seguramente no pasarían si los hombres no tuvieran estos vicios. No sé si hoy en día seguimos sosteniendo esta idea, creo que ya hemos superado esta instancia, pero sí creo que es interesante el hecho de que este poema los ponga en evidencia, al menos desde ese lugar. Y esto ya lo comenté, pero en las figuras de Thais y de Lucrecia se personifica a esta doble moral y esta acusación, esta crítica que recorre a todo el poema. La referencia creo que es bastante clara. Dice que mientras las pretenden, prefieren a una Thais, pero para poseerlas en matrimonio apelan a la honra de una Lucrecia, todo en la misma mujer. Entonces, ¿cómo? Básicamente los desacredita con mucha inteligencia, mostrando que no tiene sentido ni el lugar en donde se las pone, ni las exigencias hipócritas que caen sobre ellas por parte de ellos.
Y ya en las últimas estrofas aparece algo interesante. Y cito del poema. Leo. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Cierre. Esto es muy interesante. En primer lugar lo tomamos como una clara referencia a la prostitución, ¿no? Con esto de la paga y el pecado, porque debe quedarnos claro este mensaje moral que incluye tanto a hombres como a mujeres. La voz poética postula que está mal prostituirse, pero que igual o peor es el que paga. Es decir, nuevamente pone en evidencia la responsabilidad que siempre se le tiró a las mujeres, también sobre estos hombres necios. O sea, sí, piensa que esto está mal, que las mujeres no deberían hacerlo, de hecho los llama pecado, pero al mismo tiempo dice, sí, esto existe, pero alguien paga por esto, y está igual de mal. Incluso al decirlo al final parece que le confiere más gravedad a quien paga. Y así de hecho sigue evidenciando la hipocresía, porque quienes pagan después censuran, reprueban y quieren casarse con Lucrecia. Termina el poema con una sentencia en la última estrofa. Y leo. Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Es tal la crítica y la exposición y la evidencia de esta necedad que por medio de ella permite que la mujer levante su voz y se coloque en otro lugar. Es tal la ridiculez, digamos, que abre un espacio totalmente nuevo para la mujer, para la palabra de la mujer, para la inteligencia de la mujer. Muestra de manera muy estética y de manera muy inteligente sus propias competencias, sus propias herramientas, en este caso discursivas, ¿no? Poéticas. De la misma manera que un hombre lo hacía, ridiculizando y criticando las conductas de las mujeres. Ella hace lo mismo, pero al revés. Bien, sé que se me hizo más largo, sepan disculpar. Haría falta poder decir muchísimo más sobre esta escritora y espero que podamos charlar sobre este poema en el grupo de WhatsApp. Creo que estas son distintas maneras de encarar esta lectura que realmente espero que les sirva. Les recuerdo que estas son formas de leer o de entrar a las lecturas, que no son las únicas, que hay más por saber y más por conocer. Pero bueno, yo espero que esto les sirva, pero sobre todo también espero que lo disfruten. Y bueno, nos vemos en el próximo video taller.